Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, esta es la segunda sesión que hacemos ya desde el grupo IFEMAD Asesores. Con las llamamos webinar de formación. Lo que queremos es explicar un poco problemáticas que nos estamos encontrando con los clientes con los que trabajamos. Y hoy vamos a hacer una sesión que tiene que ver sobre todo con el tema de protección, por el tema de seguros. Por eso está aquí mi socio, Javier Lázaro, que es el responsable corredor de seguros y responsable de todo el área de protección de nuestro grupo. Y, por supuesto, yo que soy Santiago Arranz, también socio del despacho y el responsable de todo el área económica. Entonces, sin más, para no entretenernos mucho, le voy a dar la palabra a Javi. Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos en esta webinar. Trataré de ser lo más específico y hacerme entender de la manera más sencilla para que podamos hacerlo de una manera ágil y práctica. Voy a pasar a compartir una pequeña presentación que apenas, bueno, vamos a ver las dos, tres primeras diapositivas para no hacerla demasiado larga y para centrarnos en lo que es la figura de la correduría de seguros y para poderla, digamos que hacerla entender a todo el mundo cuál es su especialidad, su especificidad y las diferencias con otras formas de mediación que hay dentro del mundo de los seguros. Antes de nada, definiros qué es mediación. Mediación es básicamente es realizar, ser intermediario entre el cliente y la compañía de seguros. Tanto los agentes como los corredores ejercemos ese papel. Sobre todo porque es una materia muy específica, que está muy legislada y muy regulada y que incluso dentro de esta regulación y esta legislación, pues una de las principales obligaciones que nos incumben es este asesoramiento debido a su especificidad. Bueno, no voy a entrar en el tema de la legislación, y simplemente mencionaros un poco lo que son las obligaciones de un corredor, que es más o menos como vamos a venir a definir la actividad. Pues en principio tenemos la obligación de estar inscritos dentro de un registro que está dentro del Ministerio de Economía en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Para estar inscrito ahí se te exige una formación específica, que es la de corredor de seguros, de mediación, y además se te exige una póliza de responsabilidad civil frente a terceros, pues derivada de nuestra actividad profesional. Dentro de las competencias principales son las que marca la ley. La principal es la defensa del cliente y el asesoramiento. Y esto sobre todo lo centra la legislación en el tratamiento de los siniestros que se puedan producir durante la duración, en la duración de los contratos o asesoramiento para la contratación o para el mantenimiento, gestión de los diferentes productos que se pueden comercializar. Además, también nos afecta toda la legislación de protección de datos que actuamos pues, como cualquier otro obligado por la legislación. Dentro de la mediación de seguros hay cuatro tipos principales. Sería los agentes, que son directamente de compañía, que únicamente trabajan con una compañía, agentes vinculados, que trabajan con varias compañías, pero de manera directa, digamos, como contratados por ellos. Los agentes bancaseguros, que
están ligados a un banco y a una compañía aseguradora. Y por último estamos los corredores de seguros, que lo que firmamos son contratos mercantiles con las empresas, pero no estamos ligados a ninguna compañía de manera directa, sino que en este caso la representación que realizamos es directamente del cliente a la compañía y de la compañía al cliente, siendo cualquier tipo de comunicación del cliente al corredor como si fuera directamente a la compañía, o de la compañía al corredor, nosotros al trasladársela al cliente, pues sería de la misma manera, efectiva desde la compañía al cliente. Entonces, es la principal diferencia que tenemos es esa, es que no tenemos un vínculo con ninguna compañía, actuamos en representación del cliente y defendemos siempre todo lo que son los intereses y derechos del cliente en los contratos de seguro. Vale, digamos que dentro de las funciones, los diferentes pasos que encontramos en la correduría de seguros, lo primero es la manera que tiene de acercarse al cliente, que generalmente es a través de, pues, de un interés comercial, de una necesidad, porque quiere asegurar pues, un tipo de bien, ya sea patrimonial o ya sea personal, o un interés jurídico. En ese momento ya la legislación nos obliga a darles uno de los primeros puntos, que es la seguridad. Es cómo lo hacemos, informando de cuál es nuestro registro, dónde nos pueden encontrar, puesto que es un registro público en la Dirección General de Seguros, dándoles la información para cualquier tipo de reclamación que pueda ir contra la correduría por una mala gestión o un mal asesoramiento, y cumpliendo con el resto de las exigencias legales, como pueden ser la protección de datos o, o cómo tenemos que realizar nuestra oferta comercial al cliente, ¿vale? Eh, una de los beneficios principales que nosotros desde el grupo estamos ofreciendo a los clientes es un asesoramiento personal. Somos una empresa que, bueno, está en crecimiento constante. Tenemos una cartera, digamos, media-baja, y estamos especializados sobre todo en seguros personales, que, pues por aclarar un poco, serían dirigidos a seguros de riesgo de vida, temas de vida, accidentes o salud, y en seguros patrimoniales, en lo que son viviendas, vehículos o locales, empresas, y luego ya habría una tercera pata que sería la responsabilidad civil y defensa jurídica, donde también prestamos nuestros servicios. Todo este asesoramiento que nosotros damos lo hacemos desde el conocimiento de los productos de todas las compañías, desde el conocimiento de la legislación, que dentro de la parte específica de los seguros está muy definida, tanto en la Ley 50/80 de contrato de seguro, o en la Ley 26/2006 de mediación de seguros, donde se detallan todas nuestras tareas, obligaciones, y por la que nosotros nos tenemos que ir guiando y ofreciendo los servicios que pueda necesitar el cliente. Este asesoramiento desde IFEMAD es libre y gratuito. No lleva ningún tipo de compromiso en la contratación, y siempre tratamos de dar una orientación al cliente sobre cuáles son sus necesidades reales. Y en este aspecto sí que quiero destacar que es muy importante
que la gente conozca exactamente cuáles son las necesidades en los seguros, porque muchas veces nos venden productos que o bien no están bien orientados o que no son necesarios para lo que son las necesidades que realmente está demandando el cliente. Y, o sea, posteriormente entraré un poco más en detalle con algún tipo de ejemplo, donde me he encontrado clientes con contratos de seguro que realmente no cubrían lo que ellos habían venido a demandar. Y el punto más importante, que es también el que más destaca la legislación antes mencionada, es la gestión y el mantenimiento del contrato. Esa gestión tiene dos patas. Una pata del propio contrato, en el cual vamos a encontrarnos con cualquier tipo de gestión administrativa, cambios de números de cuenta, cambio de domicilio o de teléfono, gestión de cara a lo que son las renovaciones, y el deber de informar al cliente con 2 meses de antelación, pues cuál va a ser su prima de renovación, cuáles van a ser las condiciones de renovación, que pueden variar dependiendo un poco de cuál haya sido la vida del contrato durante la etapa previa, el año de suscripción previo. Y la segunda pata muy importante es, y que más destaca la ley como una de nuestras obligaciones, es la gestión de los siniestros, de cualquier tipo de accidente o pérdida económica, que es en donde nos vamos a mover cuando hablamos de siniestros. En esa parte sí que es importante conocer muy bien el contrato y además conocer muy bien la legislación, puesto que en esa ambivalencia se mueven casi todas las reclamaciones que se producen dentro de los seguros, ya que las compañías en ocasiones hacen una definición muy genérica de garantías y luego a la hora de atender un siniestro, pues proceden a los reuses, que nosotros llamamos dentro del mundo de los seguros, de un siniestro por un tema muy técnico que no está destacado en el contrato o del cual no ha sido informado el cliente. Entonces es ahí donde nuestra actividad es donde se hace más importante de cara al cliente y donde podemos ofrecer pues tanto el conocimiento como la experiencia que vamos desarrollando en estos años de la empresa. Eh, bueno, dentro de lo que son la contratación de los seguros, no quiero entrar en temas de mercado, ni de compañías, ni queremos realizar la reunión por ese punto. Entonces, el resto de la presentación está muy orientada a compañías que voy a pasar un poco más rápido, y me voy a centrar en el cómo trabajamos, ¿vale? En un principio realizamos el estudio, como he comentado al principio, el estudio personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente. La ley nos marca que para presentar un estudio objetivo mínimo tenemos que presentar tres propuestas, pero generalmente trabajamos con 8 compañías, pues solemos presentar casi todas, dependiendo un poco de lo que el cliente nos vaya a demandar también, si tiene preferencia por algún tipo de compañía o o si tiene esa preferencia, pero esa compañía no incluye las garantías o los servicios que quiere o necesita el cliente. Y a continuación, pues dentro de esa propuesta, pues evidentemente destacamos dos aspectos. Por un lado, el ahorro económico que se pueda encontrar el cliente o la calidad del servicio que pueda tener
en los diferentes contratos de seguro. Y en ese baremo de calidad-precio, pues intentamos orientar un poco al cliente en qué es lo que más necesita él y qué sería nuestra propuesta para él. Siempre con total libertad de elección para el cliente. Bueno, dentro de los diferentes seguros, nosotros hemos hecho una pequeña distinción entre particulares, patrimoniales, empresas y autónomos, que anteriormente he mencionado. Y dentro de lo que son los personales, entran vida, accidentes y salud, eh, que en estos casos, bueno, voy a ya enfocarme un poquito para no extenderme demasiado, en casos un poco más concretos que me he encontrado. Dentro de los seguros de vida están enfocados al riesgo donde la garantía principal es el fallecimiento. Entonces, estos seguros, normalmente casi todo el mundo que ha venido a preguntarnos o a solicitar ofertas, vienen con contratos de seguros desde las entidades bancarias, y estos contratos de seguros están ligados a una hipoteca, a un préstamo hipotecario. Eh, lo que nos hemos encontrado es que muchas veces ni los capitales que ellos contratan, es decir, la indemnización que fueran a recibir terceras personas, los beneficiarios de ese seguro, en caso de fallecimiento del titular del contrato, se adecuaban a lo que el titular quería asegurar. Y por otra parte, el coste del seguro estaba totalmente fuera del precio de mercado, de manera exagerada. Digamos que he llegado a encontrar casos que triplicaban el precio que nosotros podíamos aplicarle sin necesidad de buscar demasiado. Y sobre todo los problemas los hemos encontrado y los hemos identificado en productos contratados a través de bancas seguros, donde lo que más hemos visto es que no hay una formación de cara a lo que es el contrato de seguros, sino que generalmente la gente que está en los bancos tiene la formación enfocada más a lo que son sus productos bancarios, pero no están centrados en lo que realmente supone contratar un seguro de vida. En muchas ocasiones, pues como la hipoteca les obligaba a contratar una cantidad, un capital para cubrir el 100% de la hipoteca, pues el capital era quizá desmesurado para lo que ellos realmente necesitaban cubrir dentro de sus necesidades, o al revés, o al contrario. Y realmente pues me he encontrado casos donde la gente no sabía ni cuál era el capital ni en qué condiciones iba a conseguir, se iba a indemnizar en caso de que se produjera un siniestro. En otro producto donde también nos hemos encontrado grandes diferencias y problemas al final, porque al final estos contratos lo que tratan es darnos una protección y tienen una validez en tanto en cuanto nos dan esa protección. En los seguros de hogar también contratados a través de los bancos y ligados a hipotecas, por el cual consigues un mejor interés dentro de la hipoteca. Luego hemos visto que los capitales, tanto que se contratan para esa vivienda, no se correspondían con lo que realmente el cliente tenía dentro de su vivienda. Es fundamental tener claro qué es lo que se pretende proteger y la manera de hacerlo, con qué garantías lo vamos a lograr. Entonces, por poneros algunos ejemplos, pues un cliente que vino después de tener un siniestro grave en su vivienda producido por robo,
eh, no fue atendido por su compañía de seguros, puesto que el cliente en su vivienda tenía tanto bienes de valor como joyas, relojes, o en este caso eran abrigos de visón, porque bueno, se dedicaba a este negocio y el capital que él tenía de contenido contratado, pues apenas cubría en torno a un 15 a un 20% del capital que tenía realmente de contenido en la vivienda. Con lo cual, del total en que consistió su pérdida en este robo, pues apenas le indemnizaron con un 40%. Entonces, el hombre pues vino bastante enfadado, puesto que eh, él no sabía realmente cuando contrató el seguro que tenía que destacar ese tipo de artículo como un objeto especial, como un objeto de valor y demás. Y es donde nosotros, digamos, con un cuestionario previo, pues intentamos adecuar todo lo que son los capitales y las garantías que pretendemos hacer que cubran cualquier tipo de riesgo frente a una pérdida, a un siniestro que pudiera ocasionarse. En este caso fue un robo, pero tenemos diferentes ejemplos con incendios, con daños por agua, donde al estar mal asegurado el capital, se produce lo que nosotros conocemos en seguros como infraseguro, y la indemnización se reduce proporcionalmente a lo que tú has asegurado, pues, a la hora de la indemnización, produciendo al final una pérdida económica grave para lo que es el asegurado y el cliente. Y no sé, Santiago, cómo vamos de tiempo, si... Pues, joder, si quieres decir algún ejemplo más, no hay ningún problema. También, bueno, por destacaros otro tipo de conflicto donde sí que donde los clientes nos han solicitado ayuda, pues también ha habido casos donde el cliente, al tratar directamente con la aseguradora, pues no ha sabido realizar la reclamación de una manera correcta. Os pongo un ejemplo sencillo. Pues un cliente tuvo unas humedades en su habitación que afectaron no solamente a la pared y a la pintura, sino que afectaron al armario que tenía empotrado. Entonces, como él no veía, no detectó la humedad hasta que ya esta fue grave, dañó el armario, dañó la pared, pues cuando llamó a la compañía le dijo que hasta que ellos no se hacían cargo porque había una parte de mantenimiento. En este caso, nuestro asesoramiento consistió en decirle efectivamente, cuando se produce una filtración, por ejemplo, desde una bañera a través de la pared, porque el sellado, con los años se ha ido y ha ido filtrando el agua. Efectivamente, esa reparación de la causa o el origen de los daños no entra dentro del seguro porque se entiende como un mantenimiento, no es un hecho accidental, que es donde los seguros basan todo su contrato. Entonces, esa parte de mantenimiento sí que es cierto que no entra, pero la parte de los daños dentro de la cobertura de daños por agua sí que se cubre. Y al tratarse de un daño que se ha producido por un imprevisto, puesto que no se trata de una tubería vista ni de un agujero en la pared que el cliente pudiera detectar y ver que efectivamente estaba provocando daño, sino que era un daño que se producía a través de un paramento que no permitía ver que se estaba produciendo ese daño, y consecuentemente no era responsabilidad esos daños del mantenimiento debido que tienes que tener o que tiene que tener cualquier persona en su vivienda, sino que
efectivamente se produjo una accidentalidad y una vez que realizamos la la reclamación en este sentido a la aseguradora, el cliente reparó la causa origen aportando siempre un justificante válido que los seguros siempre van a solicitar o un informe o una factura donde justifique esa reparación. Posteriormente pudo el cliente hacer la reclamación de los daños y no eran menores. Estos daños, al final, la reparación del armario, pared y daños en contenido que se produjo dentro del armario, pues ascendieron casi a 2.000 euros. Entonces, de rehusarle al 100% el siniestro, pues a conseguir la reparación de esos daños, pues bueno, ahí es donde realmente se nota la diferencia de un buen asesoramiento a intentar a que directamente no tengas esa atención particular en la que nosotros queremos incidir. Y, y bueno, puedo seguir dando ejemplos. Pues si quieres dar algún ejemplo más, me parece que es muy interesante el tema de estos ejemplos, o sea que cero problemas. Pues hay otro bastante interesante que, bueno, a través de otro seguro de hogar, en el cual se produjo un incendio. En este caso, hay compañías que aseguran el contenido y el continente, incluyendo una cláusula que es la eliminación del infraseguro. Es el caso que habíamos comentado al principio con el tema del robo, donde se había aplicado un infraseguro, porque no se adecuaba el capital del contenido el contratado al que realmente tenía el cliente. En este caso, esta póliza sí que la contratamos nosotros. Incluimos una cláusula de eliminación del contenido disculpar, de la regla de infraseguro, ya que el cliente, cuando le presentamos el cuestionario, pues tenía diversos objetos que no sabía bien cómo valorar, no los podía tasar y no podía darnos un precio exacto. Entonces hicimos incluimos un capital, digamos, aproximado y incluimos la cláusula de eliminación de infraseguro. Eh, por desgracia, tuvo un incendio en la vivienda. Cuando vino el perito, pues tasó los daños del contenido en 35.000 euros, creo recordar. Y él tenía asegurados únicamente 20.000 euros. La compañía, o sea, la compañía, en principio, al tener esta cláusula contratada, eh, tuvo que indemnizar con el 100% de las pérdidas al cliente, que de no haber tenido esta cláusula se le hubiese aplicado una regla proporcional, pues habiendo bajado lo que es la indemnización de manera proporcional y habiéndose producido una pérdida económica para lo que es nuestro cliente. Entonces, son diversos aspectos los que influyen en un contrato de seguro, en este caso en los de hogar, tanto por un lado el asesoramiento en temas relacionados con los capitales y para que se ajusten a la realidad lo más posible para luego, en caso de que haya un siniestro, realmente cubra y haga la función para la cual lo hemos contratado. Y por otro lado, el conocimiento de las garantías a las que tú tienes acceso para que te puedan dar servicio desde un primer día. No que una vez que te pase el siniestro descubras que esta garantía me vale la mitad o no me vale para nada. Sí, además yo ahora voy a darle la vuelta al pastel y vamos a hablar un poco de lo que está diciendo Javi, que a mí me parece que es la parte más interesante, no venir aquí y contaros si somos mejores, peores, si trabajamos con compañías, como ha dicho Javi, eso no es lo relevante de esta reunión. Lo relevante realmente es, como dice el título de la reunión, es esas prácticas bueno, que con los seguros desconocemos, ¿no?
Y nosotros desde el área, bueno, yo dirijo, como he dicho antes, el área económica, desde el área de planificación financiera, de gestión financiera, tanto para empresas como para particulares, nos encontramos con la misma problemática que viene citando Javi, pero con un agravante, que él la ha citado por encima, ¿no? Que es el tema de cómo trabaja la banca actualmente los seguros. Vaya por delante que esto no es una crítica a la banca, pero como muy bien ha dicho Javi, la banca no está especializada en la distribución de productos de seguros. Para empezar, la ley lo separa muy bien, financiero y seguros. Ellos intermedian y evidentemente ofrecen unos seguros, pero su personal, por lo general, no está preparado ni cualificado. Y estos son los ejemplos que yo os voy a poner desde lo que nos hemos encontrado desde el área financiera. Nosotros, bueno, los clientes contactan con nosotros para que les ayudemos a trabajar su ahorro, a trabajar diferentes objetivos, como puede ser la adquisición de una vivienda. Sabéis que también tenemos un área de gestión de patrimonio inmobiliaria para el acortamiento de una hipoteca, para el estudio de los hijos, la jubilación, etcétera, para diferentes objetivos. Entonces, es muy frecuente, esto es uno de los grandes bulos que todavía circulan entre la población española, eh, que es cuando se solicita o se hace una petición de hipoteca a un banco, todavía hay mucha gente que cree que esos seguros que nos ofrecen para mejorar sus condiciones son obligatorios. Hace mucho tiempo que la ley prohibió esto. Es decir, cuando solicitamos una hipoteca, la concesión de esa hipoteca no puede estar justificada, mejor dicho, o la no concesión por la contratación o no de productos completamente al margen de esa propia hipoteca. Es decir, lo que sí puede hacer la banca, que de hecho es lo que hace, con buen criterio comercial, evidentemente, es que nos ofrece unas condiciones a la hora de concedernos una hipoteca, un préstamo, o lo hacen también con otros tipos de financiaciones, pero si contratamos otro producto, le hace un seguro, como es el caso de esta reunión, nos mejoran las condiciones de esa financiación. Eso es totalmente legal, pero no es obligatorio. Es decir, lo que el banco nos tiene que ofrecer en todo momento es cuáles son las condiciones con la contratación de otro producto y sin esa contratación, para que el cliente se pueda hacer una idea de cuál es realmente el coste de la operación. Y aquí es donde viene la mayor parte de los problemas, o mejor dicho, el 50% de los problemas con los que nos encontramos en la consultoría, porque el otro 50% ya ha hablado Javi de ello. Es decir, no son especialistas y nos encontramos con seguros muy mal realizados. Las coberturas no se ajustan al perfil del cliente, o están sobredimensionadas o encontramos infraseguros. Y yo voy a entrar aquí en un caso muy particular que nos llamó muchísima la atención, porque sí que provenía el seguro de un momento, ya hace unos años, donde bueno, pues el banco sí podía obligar, lo voy a poner entre comillas, pero técnicamente obligaba a la contratación de los seguros. Ya hace unos años, insisto, esta práctica ya ha quedado prohibida. Y bueno, se acercó a nosotros una mujer con la idea de cancelar la hipoteca. Ella lo que quería era estudiar la posibilidad de amortizar anticipadamente la hipoteca, porque ya no quería pagar más la hipoteca, y a través de un estudio financiero, pues nosotros nos podríamos encargar de hacer esto. La realidad es que, claro, le dijimos, bueno, pásanos las escrituras, pásanos condiciones. No, es que tengo también un seguro, porque claro, me dijeron que si no firmaba el seguro no me concedían la hipoteca. Bueno, no te preocupes, lo que vamos a hacer es revisar ese seguro, porque vamos a ver si se ajusta o no se ajusta. Era un seguro de vida. Esta mujer pagaba cerca de 1.500, 1.600 euros ya hace unos años al año por ese seguro, y solo le cubría, ella pensaba que tenía un seguro de vida, pues evidentemente que le cubría en caso de fallecimiento, enfermedad grave, etcétera, ¿no? Y solo tenía una cobertura. La cobertura era accidente, es decir, fallecimiento en el caso de que utilizara transporte público. Esta mujer no utilizaba el transporte público. Esa es la póliza que había firmado, que había estado pagando muchísimos años pensando que tenía un seguro de vida. Con esto no hablo de mala praxis por parte de la banca, hablo de desconocimiento. Ahí es un poquito la labor que ha descrito antes Javi. El tema de los seguros tiene que estar siempre gestionado por alguien que esté especializado, que esté titulado y que además se encargue de defender los intereses del cliente y no de la compañía. Es un poquito lo que ha intentado, o hemos intentado Javi y yo explicar esta tarde. Si dejamos al margen esas coberturas, bueno, pues mal realizadas, el otro problema, como he dicho, el otro 50% de los clientes que entran a través de la consultoría, pero que tienen relación con el ámbito de los seguros, es, vale, muy bien, ya sé que no es obligatorio, pero es que me han dado unas condiciones
si no contrato los seguros, pero me dan otras que si contrato los seguros, y bueno, pues me ahorro un dinero, ¿no? Y es cierto, normalmente la media de los mercados por seguros está en un 0,10, es decir, ya sabéis que hay diferentes tipologías de hipotecas. Vamos a centrarnos en este caso en fijas y variables, ¿vale? El resto más o menos pueden funcionar aproximadamente igual con los seguros. Y nos dicen, oye, si contratas un seguro de vida, pues te reduzco un 0,10 el tipo, al tipo de interés que vas a pagar la hipoteca. Bien, lo primero que hay que hacer, y este es el consejo que os damos a todos, es calcular qué supone ese 0,10. Es decir, vale, yo contrato el seguro y me ahorro un 0,10 de la hipoteca, pero el seguro te lo van a cobrar. Entonces, la experiencia nuestra, y os puedo hablar de la infinita mayoría de las ocasiones, ese seguro está muy por encima de mercado. Vamos a suponer que las coberturas son correctas, pero está muy por encima de mercado. Es decir, si el cliente decidiera no contratar el seguro y pagar ese 0,10 más de tipo de interés anual y se fuera a una correduría o hablara directamente con una compañía, oye, voy a contratar un seguro con estas coberturas, os aseguro que con casi toda seguridad ese seguro lo va a conseguir mucho más bajo. Hasta el punto en el que la contratación del seguro no compensa la disminución en el tipo de interés de la hipoteca. Entonces, el primer consejo es que cuando solicitamos una hipoteca se estudie muy bien cuál es el coste de ese seguro. No nos quedemos solo con el ejemplo del banco, que vayamos a una correduría que, como ha explicado Javi, estamos obligados por ley a dar mínimo 3 alternativas, o que hablemos directamente con compañías y digamos, oye, quiero que me presupuestes este seguro. Y que hagamos cálculos. Porque, insisto, la experiencia nuestra es que en la mayor parte de las ocasiones no interesa ese seguro con la banca, simplemente por una cuestión económica. No quiero entrar ya en las coberturas que ya hemos descrito en mucho tiempo esto, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a extender mucho más porque el compromiso nuestro eran esos 40-45 minutos, pero sobre todo un último consejo, si me lo permitís. Javi y yo hemos hecho mucho hincapié en las coberturas. El título que le hemos puesto a esta webinar van por ahí. Es decir, muchas veces intentamos buscar seguros más baratos, compañías, páginas web, conocidos. Cuidado, que es cierto que me pueden bajar el precio, pero lo que tenemos que ver es que las coberturas sean las mismas. Porque desgraciadamente lo que nos encontramos muchas veces es que sí, el precio de contratación de los seguros con los que nos vienen los clientes es más bajo, pero a costa de coberturas. Y el problema de esas coberturas es que, como bien ha dicho Javi con sus ejemplos, cuando tenemos un siniestro es cuando nos llevamos la sorpresa. Y en ese momento lo que decimos es, pero si yo pensaba que, no lo que pensaras, es que esto viene descrito. Aquí estaba el continente, estaba el contenido, estaban las cláusulas. Entonces, busquemos siempre la posibilidad de buscar esos seguros más baratos, pero por favor mantened las coberturas, porque bajar el precio de un seguro a base de bajar coberturas es muy sencillo, pero es un problema para más adelante. Y por último, siempre poneros en manos de un profesional, es decir, alguien que entienda, alguien que esté titulado y que os revise esas coberturas. Como bien ha dicho muy bien Javi con sus ejemplos, antes de hacer una póliza hay que hacer un análisis de las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que quiere asegurar? ¿Cómo y por qué? Y hacer, evidentemente, un proyecto en base a eso. Si hablamos desde el punto de vista de la consultoría financiera, pasa lo mismo. Es decir, oye, yo me voy a financiar, puedo contratar unos servicios y abaratar esa financiación, pero calculemos que el coste total de la financiación y de los productos contratados, léase eh, seguros u otras fórmulas, como otros productos de inversión, la suma total no sea mayor que lo que yo podría hacer contratando la financiación con el banco y el producto fuera del banco, porque entonces no estamos haciendo nada. Compromiso de puntualidad, simplemente adelantaros que, bueno, en vista de las opiniones que nos fuisteis transmitiendo y que desde que hicimos la primera webinar hasta ahora, pues la acogida ha sido muy positiva. Somos conscientes que esta de julio ha sido en unas fechas más complicadas, pero el compromiso de hacerla estaba. A finales de septiembre, principios de octubre, haremos otra webinar ya más específica sobre lo que es la generación de ahorro, consultoría financiera, mercados financieros, es decir, cómo trabajar con los mercados financieros para, evidentemente, incrementar nuestro patrimonio, con todos los cuidados que hay que tener.
Y a finales de octubre, como muy tarde, principios de noviembre, tendremos otra de protección más basado en seguros de vida y seguros de salud, ¿verdad? Lo mismo, nada de promoción comercial, sino en qué hay que fijarse a la hora de contratar un seguro de vida que se adecue a nuestras necesidades. Insisto, va más allá del fallecimiento, evidentemente, y un seguro de salud que, bueno, decimos lo mismo, ahora hay mucha oferta en el mercado, pero no todas esas ofertas se adaptan a nuestras necesidades. Por lo tanto, daros las gracias a los aquí presentes y a los que lo veáis grabado, pues quedamos a vuestra disposición porque, como bien hemos estado diciendo los dos, en el grupo IFEMAN nos dedicamos a estudiar todos esos seguros que tenéis y evidentemente sin ningún coste, puesto que siendo clientes nuestros es un servicio que ya tienen incluidos todos nuestros servicios de nuestros clientes, tanto a nivel de protección como a nivel de consultoría financiera. ¿Qué nos diferencia a ustedes de las otras corredurías de seguros? Pues en principio, nosotros tenemos un trato bastante personal. Siempre nos enfocamos en el cliente de una manera, eh, desde un estudio personalizado. Intentamos siempre buscar el mayor beneficio, tanto económico como de protección para el cliente. No estamos ligados a ninguna compañía por la cual, porque dentro del campo comercial, pues hay muchas corredurías que asesoran enfocándose en una compañía porque para ellos les beneficia de una manera económica más evidente o están más interesados en incrementar un tipo de cartera. Eh, no, si tenemos que gestionar o sea, terminar una relación comercial, no ponemos ningún pero al cliente. Yo tramito las bajas sin ponerle ningún tipo de disyuntiva en el cual el cliente se pueda sentir incómodo. No cobramos los estudios, no cobramos el asesoramiento. Hay muchas corredurías que cobran directamente por ese asesoramiento. O sea, aparte de lo que se le pague a la compañía aseguradora, pues en cuestión de asesoramiento, la Unión Europea, de hecho, está solicitando a las corredurías que facturen ese asesoramiento. Nosotros desde el primer momento nos hemos desligado de eso. Las corredurías no cobran, o sea, nuestra fuente de ingresos no son directamente los clientes. O sea, nosotros a través de lo que comercializamos con las compañías, pues la misma parte que la compañía se quedaría de beneficio por esa gestión es la que se le da al corredor para seguir con su actividad. Yo ya diría también, Javi, si me lo permites, la diferencia, Helio, no es tanto que también, como lo ha explicado Javi, pues, con otras corredurías, evidentemente nosotros trabajamos con otras corredurías porque somos administradores de fincas y las comunidades nos vienen ya con seguros con otras corredurías, pero no queremos decir nunca si somos mejores o peores. Javi se ha dedicado a explicar cómo trabajamos, pero yo creo que uno se diferencia, y eso también para mí es un dato empírico, es que esta correduría está metida en un grupo de empresas donde hay servicios que al final ese conocimiento y esa experiencia redunda en la correduría y viceversa, y la experiencia de la correduría en nosotros. Hay tres servicios muy claros que están ligados a esto, ¿no? O sea, la administración de fincas, evidentemente, pues bueno, aquí hay que tener en cuenta las coberturas de la comunidad, las coberturas individuales, y eso Javi lo tiene que estudiar siempre a la hora de planificar estos casos, pues por no que no haya coberturas redundantes. Gestión de patrimonio, gestión inmobiliaria, porque aquí os podéis imaginar, o sea, desde lo que hemos hablado de esos seguros, oye, en mi casa tengo un alquiler, ¿qué hago? No, lo ha explicado Javi, seguros de pago, o sea, sabemos lo que está pasando con el tema de los alquileres, las ocupaciones de vivienda, pues seguros de impago, o sea, el que haya dos servicios tan ligados, a nosotros nos da sobre todo unas sinergias, pero compartimos una serie de conocimientos que otras corredurías que no tienen esos servicios no pueden tener. Y en la tercera pata sería la parte financiera, como he dicho antes. O sea, cuando hablamos de financiación ya he visto que los seguros van ligados. Pues el que la correduría también en un momento dado se pueda apoyar en esa parte financiera a la hora de ver cómo enfocar
una cobertura para un cliente, creo que es un hecho diferencial. Elio, respecto a otras corredurías, no tanto por el servicio, que eso lo tendrá que decir el cliente, no nosotros, sino que esto pertenece a un grupo donde estamos trabajando codo a codo los servicios del grupo y nos beneficiamos unos de otros, tanto de la experiencia como evidentemente, el propio servicio. O sea, perdón. Yo preguntas no tengo, pero me gusta oír a los profesionales diciendo las cosas claras. A ver, lo que habéis hablado sobre los seguros que vienen a través de los bancos, eso lo tenía, o mejor dicho, lo tengo bastante claro porque en su momento también, en el afán de estudiar un poco de qué se trataban los seguros, coberturas y demás, una de las partes que vi fue que había pero muy malos comentarios sobre los seguros que venían a través de los bancos. Por todo lo que habéis dicho, exactamente por eso. Porque ellos están más centrados en vender el producto que en servirlo y atenderlo, porque su campo es la parte financiera que no los seguros. Entonces, eso sí lo he tenido claro, me habéis confirmado y afianzado esta información. Sí sería interesante tener conocimientos, que no los tengo, de las garantías que uno, o mejor dicho, sí, las garantías o coberturas que uno tiene derecho dentro de un seguro. Porque como bien habéis dicho, muchas veces es muy sujeto a interpretaciones el seguro. O te ponen unas cosas que muchas veces tienes que preguntar y con suerte a ver quién te responde correctamente si algo cubre el seguro, si algún tipo de siniestro que te puede pasar, o aunque no sea siniestro, cualquier otra cosa que viene dentro del seguro, pueda estar contenido o puedas tener derecho a él. Eso sí me gustaría saber si habéis dicho que vosotros dais ese servicio, ¿no? Sí, mira, en principio trato de ser muy breve, ¿vale? Porque lo mismo, es una clase entera de 4 horas. La ley de contrato de seguros ya marca en qué consiste cada una de las garantías que puede ofrecer el seguro. Marca lo que es la garantía de daños, la garantía personal y dentro de daños, pues los diferentes tipos de daños que se pueden cubrir y que no pueden cubrir. Es un mundo muy regulado, el tema de los seguros. Y luego, por otro lado, una vez que contratas una póliza, a ti te suelen entregar lo que es el condicionado particular, que es un breve resumen de que es importante, ¿vale? Porque es donde vienen las especificidades de lo que tú has contratado, capitales y, digamos, la literalidad de la garantía. Pero luego viene un condicionado general, que es donde viene desarrollado todas y cada una de las coberturas, de las garantías, las definiciones, son súper importantes, que es capital, que es contenido, que se considera urbanización exterior, que se considera elementos fijos, que se considera robo, atraco, hurto. Todas esas definiciones en ese condicionado general te tiene que venir explicitado y te tiene que venir definido. Y luego eso se apoya en el condicionado particular, donde tú ves exactamente qué es lo que has contratado y en la medida que lo has contratado. Si has contratado un capital específico o si has contratado a valor total. Que bueno, que también te entran esas descripciones dentro de lo que es el condicionado general. Valor total, valor parcial, primer riesgo. Ya te digo que es un tema muy complicado y que está muy bien definido dentro de la ley y dentro de los condicionados. Pero claro, cuando te entregan la documentación del seguro, normalmente te dan el condicionado particular. En muchas ocasiones también te darán el condicionado general, pero ahí ya te encuentras con un tomo de 100 páginas. Donde te empiezan a hablar de aspectos técnicos, donde te empiezan a hablar de definiciones y que muy poca gente Así es. se para a leer y a entender. Y el problema no es que me permites que apostille, la propia redacción es complicada. O sea, si no tenemos el propio vocabulario, si no hay conocimientos, podemos hacer un ejercicio y leernos esas 100 hojas que dice Javi, pero que muchas veces no lo vamos a entender. Entonces yo aquí, Elio, lo que yo siempre aconsejo es
lo que he dicho antes, ponte en manos de un especialista, mira, traigo este seguro, yo quería asegurar esto, necesito que me expliques si esto está bien hecho, no está bien hecho, si lo cubre bien, no lo cubre bien. Esa es la parte que el especialista en una correduría de seguros con su asesoramiento va a poder cubrir. Porque digo que hasta yo mismo en el área financiera soy consciente que digo, madre del amor hermoso, si alguien se tiene que leer la escritura de una hipoteca o un seguro que va anexo a la hipoteca, entenderá este vocabulario. Y eso que ha mejorado mucho en los últimos años porque por ley tienen que hacerlo más comprensible, pero al final los tecnicismos son los que yo entiendo que, Elio, dices tú, oye, ¿qué coberturas hay? ¿Son correctas? ¿No son correctas? Es decir, que nos surjan esas dudas. Entonces, lo que te puedo aconsejar, Elio, es te pones en manos de un profesional, Javi y por supuesto el grupo ECMAD estamos aquí para ello, y te traducimos si ese seguro es el que tú necesitas, no necesitas y cómo hay que trabajar, porque fuera de eso, complicado.